estamos de regreso en Comentando la Noticia y nos acompaña en el estudio el presidente del PRI, el presidente local del PRI en Aguascalientes, Enrique Juárez. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu auditorio y agradecerte la invitación esta mañana. Al contrario, muchas gracias por la confianza de acudir al estudio. El día de ayer ustedes fueron... ¿cuál sería la palabra que debo utilizar? No severos, sino que fueron muy puntuales, muy objetivos en hacer algunos señalamientos en cuanto al recorte presupuestal que está proponiendo el partido Morena para este ejercicio fiscal del año 2020. Y hay un dato que me preocupó porque a ustedes les preocupó. Dicen que 9 de cada 10 pesos del presupuesto total se destinará solo a 3 programas sociales prioritarios. Así es, Rodolfo, precisamente, bueno, ahora el rol, la dinámica que nos toca vivir en el Partido Revolucionario Institucional, que estábamos acostumbrados a ser PRI gobierno, pues ahora nuestro papel es fundamental y es necesario que levantemos la voz con firmeza y digamos lo que nos preocupa y lo que creemos que está haciendo mal el gobierno federal. Sabemos que los peores resultados del gobierno federal lamentablemente son en el tema económico y justamente hay en la Secretaría de Bienestar 9 de cada 10 pesos del presupuesto se destinan en esta propuesta de presupuesto solo a 3 programas sociales: pensión de adultos mayores, pensión a personas con discapacidad y Sembrando Vida. Y se han eliminado programas como atención a jornaleros agrícolas, programa de empleo temporal, comedores comunitarios que le daban día a día la facilidad a más de 5 millones de personas con escasos recursos económicos estar asistiendo a estos comedores, por ejemplo. A ver, es importante aclarar, no está... El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, no está en contra de los programas sociales. No, al contrario, son benéficos, con estudios técnicos, con reglas de operación muy claras y que vengan a beneficiar a todo ese sector más vulnerable de la población. Acuérdate que este es el primer paquete económico que está elaborado por los técnicos de este gobierno federal de Morena. Es la primera ocasión en que están planteando. Sí, porque el pasado con el que trabajó con el que está trabajando Andrés Manuel es producto del trabajo desarrollado por los legisladores mayoritariamente con orientación priista, porque estaba Enrique Peña Nieto. Era otra composición de la Cámara. Una composición diferente. Sí, y justamente pues tenía ingredientes de este tipo de reglas de operación en beneficio de estos. Y hoy vemos un paquete económico clientelar, populista y con mucha ignorancia. A ver, todos los, hay que decirlo como es, todos los gobiernos han sido en su momento populistas, lo mismo el PRI que el PAN que ahora Morena, siempre han buscado tener una rentabilidad política cuando se implementa un programa. Pero había costos que teníamos que pagar y que se dedicaban recursos, importantes cantidades de recursos, justamente a esa preocupación que tenemos ahorita los mexicanos, que lo que este paquete denota es una composición, una combinación de un bajo crecimiento económico con los recortes a estos programas federales que no son de los 3 favoritos del presidente, no son los electoreros, no son los clientelares. Porque no son programas que él implementó. Así es, y bueno, y hay que borrarlos, él busca borrarlos e incorporar sus programas. Inclusive si ves en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un programa de ellos que en el 2019 propusieron, Crédito Ganadero a la Palabra, en el 2020 le quitan el 75% del presupuesto, ni siquiera están creyendo. Crédito a la Palabra, es el que... Crédito Ganadero a la Palabra. Crédito Ganadero a la Palabra.
Es el que estaban dando atos ganaderos y cuando tengas tus chivitos y tus puerquitos se los entregas a otro y que se los comieron aquí en Zacatecas, se los andaban comiendo. Y ni ellos mismos creen ya en su programa. Al año siguiente, en 2020, le están quitando el 75% del presupuesto. ¿Qué otro? Ayer yo revisaba el boletín que ustedes emitieron. Sí. Y es impresionante los datos de recorte. Dicen, a la Sectur le recortan el 42.7, que es la Secretaría de Turismo, 42.70%. Así a es. la Sedatu le recortan el 41.67%, a la Secretaría del Trabajo 33.54%, a la Secretaría de Economía 30.92%, a la SADER, que es la de Desarrollo ¿qué? Desarrollo rural. Así es. 29.31, a la SCT 18.30 y a la Semanat 4.30. A ver, vamos a hacer primero un ejercicio. Correcto. Yo voy a ahorrar. Vamos a pensar que este es el gasto de la casa, de nuestra casa. Y que le decimos a la señora, a nuestra esposa, vamos a hacer un ahorro. En lugar de que los domingos nos gastemos, voy a decir, 200 pesos en el cine, nos vamos a gastar 150. En lugar de que nos gastemos 100 pesos en los refrescos, nos vamos a gastar 50 pesos. Y así empieza a hacer uno sus ahorros. Ese dinero, producto del ahorro, ¿a dónde se va a ir? Pero al final de cuentas tienes que gastar 6.1 billones el de dinero pesos que le va a ingresar a través de la ley de ingresos. Sí. Y que justamente esos recortes y esa eliminación de programas federales que no son de los favoritos del presidente, bueno, lo que ahorraste o lo que pretendes ahorrar en estos egresos, lo estás canalizando a esos 3 programas favoritos, que son los más clientelares. El dinero que se van a ahorrar, o le van a recortar, que van a recortar, no es ahorro, es un recorte. Ese recorte se lo van a mandar a los 3 programas predilectos del presidente, que son... Inclusive la nómina se incrementa, ¿no? O sea, los gastos de tu casa para la servidumbre, para los empleados, se está incrementando a pesar del gobierno de austeridad que están proponiendo. O sea, ¿no? La austeridad nada más es un discurso. Es un discurso, nos preocupa mucho en el PRI que no hay una clara política económica que vaya a generar empleos. Este tipo de recortes, reducciones importantes, el 5% a los gastos de infraestructura, que como tú sabes, pues es la infraestructura que le da es lo que más le genera al país, desarrollo del país, productividad, detona empleos, detona desarrollo económico. Entonces, esos son los datos. Si te fijas, por ejemplo, en comunicaciones y transportes, recortes a programas carreteros. Construcción de carreteras menos el 44%, más de 4,000 millones de pesos. Recortes. Eso quiere decir que no va a haber ni mantenimiento, yo creo, ya no digamos nuevas carreteras, pues puentes. En el mantenimiento le están recortando casi el 70%. Pues vamos a tener en hoyos las carreteras. Vamos a tener las carreteras llenas de baches, ¿no? Preocupante. Semarnat, el medio ambiente es un tema que debe de preocuparnos. Acabamos de ver lo que está pasando en Brasil, las Amazonas, en las que Amazonas. Se están quemando. Bueno, ya lo tuvimos, ¿no? Porque le quitaron el recurso a la protección civil, a los guardabosques que andaban combatiendo los incendios. Pero había algo. Hoy desaparece en el programa de atención a emergencias y desastres naturales. En lo que va de 2019 hemos tenido más de 7,000 incendios forestales y se han afectado más de 600,000 hectáreas. Y ya no hay recursos. O sea que tenemos nuestro propio Amazonas. Posiblemente tendremos nuestro propio Amazonas y que eso es muy preocupante. El sector turismo, otro gran ejemplo, representa el 8.5% del Producto Interno Bruto. Es muy importante, muy alto. Genera 4 millones de empleos y se benefician, si tú das un promedio de 4 personas por familia, pues son 16 millones de familias las que se benefician de este sector, y ahora nos proponen una reducción del 42%, menos de 3,700 millones a lo que se puede detonar, a invertir en el sector, que es un gran generador de empleos para este país. Sí, sin duda. El sector turismo, después de petróleos,
mexicano, o sea, de Pemex, después de las remesas de los migrantes, el sector turismo es lo que más aporta, el que aporta mayor número de divisas al país. Es preocupante que no haya conciencia, que haya ignorancia, que esos 3,000 millones de pesos son fundamentales para seguir conservando este sector y tú sabes, y lo has visto en las noticias, pues temas de infraestructura turística, el problema del sargazo, sí, muchos problemas que tiene el sector, y ahora reducimos enormemente para mandar ese dinero a programas electoreros y clientelares. Y perdón, si me lo permites, presidente, sí, claro, del PRI en Aguascalientes, Enrique Juárez, y además con ese tema del sargazo, el poco dinero que se tenía en este año para el sector de turismo, se mandó para construir unas lanchas que van a quitar el sargazo, a eliminar el sargazo, o sea, mandó a hacer unos astilleros, el presidente, unas lanchas, unas embarcaciones, son embarcaciones para ir recogiendo el sargazo. Entonces, el sargazo es un problema del medio ambiente que se genera por las altas temperaturas que tenemos, no es un cambio climático, entonces hay que atacar el fondo, no ir con la maquinita a retirarlo. Y si no invertimos en ese tipo de situaciones, bueno, pues ni qué hablar de un gran problema que nos preocupa en el PRI. Hemos estado muy atentos a la exigencia de la CNC, de la Liga de Comunidades Agrarias, los campesinos, los pequeños productores agrícolas, los ganaderos, pues se quedan sin apoyos realmente. Los recortes al campo y a la ganadería, te decía hace rato, ni su propio programa ya creyeron en él, le están quitando el 75% del crédito ganadero de la palabra y le están quitando y casi desapareciendo el programa de fomento a la agricultura. Recordarás el año pasado un grave problema, cómo vamos a incentivar a la gente del campo, a los más pobres del campo, pues para que sigan produciendo. Los grandes productores no tienen problema, no necesitan subsidios, no necesitan apoyos, pero hay una gran cantidad de hectáreas temporaleras y de donde la gente requiere de este tipo de apoyos. El año pasado nos dieron a tole con el dedo, recordarás que hubo una reducción de 20,000 millones de pesos que se peleó fuertemente y se logró un incremento de 8,000 millones de pesos a través de la Cámara de Diputados. Pero luego hay un subejercicio de 9,000 millones de pesos. Entonces, te doy el dinero, pero no lo ejerces. Entonces, pues realmente se perdió 1,000 millones de pesos más, ¿no? Entonces, creo que es preocupante, no hay una política clara económica, nos preocupa que estén proyectando un crecimiento entre el 1.5 y 2.5%. Recordarás que en el plan de desarrollo del año pasado dijeron vamos por el 6% de crecimiento, luego salió el titular del Ejecutivo y dijo, será 4, nada más. No me lo pongan y tan luego salió Hacienda y dice, pues van a ser 2. Y la realidad es cero crecimiento, que justamente habla de una desaceleración en el país que no está considerada en esta propuesta de paquete económico. Por eso hablamos de ignorancia, por eso hablamos de dirigir el dinero solamente a programas clientelares y oportunistas. Ahora que lo comentas, Enrique Juárez, hace un momento platicaba con el senador Mauricio Curi, espérame, no, para que me permitas esa lámina del campo, nada más quiero mostrarte esto. Platicábamos hace un momento con el senador Mauricio Curi y le mencionaba que el día de ayer el INEGI publicó el indicador mensual de la actividad industrial. La industria es la que genera empleos, es la que genera los insumos, es la que paga impuestos, porque eso sí pagan. Es un cautivo. Así es, y dice, el indicador mensual de la actividad industrial cayó del año pasado a esto en un menos 2.8, es decir, casi un 3 si lo redondeamos. Y por rubros desagregado, dice, la minería menos 7.4. La generación, transmisión y distribución de energía, que si no hay energía, pues no puedes crecer, claro. Menos 1.1. La construcción, menos 9.1.
grave. ¿Dónde estamos? Y luego me voy con esta gráfica que tienes que elaboraron, esta la elaboraron, fuente, Sí, la de un fuente medio es de el comunicación, presupuesto, sí. pero es... La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí hay algo importante comentar. Uno, nosotros no vamos, ciertamente vamos al súper a comprar nuestros alimentos, pero el súper los compra de atrás del campo. Hay una cadena productiva. Hay una cadena productiva y si el campo, la producción de alimentos, incluyendo todo lo que es la cuestión pecuaria, no lo apoyamos económicamente como están en otros grandes países donde están Inclusive subsidiados. Estados Unidos subsidia a sus Inclusive, productores. claro. Si no los estamos apoyando, ¿qué vamos a comer? Esto quiere decir que vamos a tener que importar. Y si vamos a tener que importar alimentos, la carne, el maíz, etcétera, pues entonces va en contra de la propia política que el presidente ha establecido. Y luego me lleva esta gráfica a algo importante. Fueron unos líderes ganaderos, líderes de asociaciones de productores a pedir los apoyos y el presidente se mofó de ellos porque decían que traían unos sombreros caros, camionetotas de lujo, unas botas y unos cintos piteados que no cualquiera lo trae. Y entonces se mofó de quienes en el pasado habían sido aliados de él. Es correcto. Inclusive una asociación, le responde uno de los líderes, dice, señor, pues en el pasado usted era el que nos pedía el apoyo. Claro, Y ahora usted no lo está negando. la manifestación. Los incitaba a la manifestación. Claro. Esto es grave. Es muy grave, es pues la parte fundamental para alimentar a este país. No puedes hablar de quitarle nuevamente 19,000 millones de pesos a los programas agrícolas, al incentivo a los campesinos para que no se vengan del campo a la ciudad, para que sigan produciendo, para que sigan sembrando. Yo creo que vamos a ver movimientos sociales importantes en estos meses. Nosotros como grupo parlamentario estamos utilizando los canales legales y adecuados. Tuvimos una reunión el fin de semana a nivel nacional con los senadores, con los diputados federales, con presidentes municipales, donde todos los actores políticos con un cargo de representación popular, priistas en el país, se reunieron con los comités directivos estatales del PRI, con el Comité Ejecutivo Nacional, y salen estas preocupaciones en esas plenarias, sale la exigencia que se le hizo a nuestro presidente Alejandro Moreno, quien ha actuado con firmeza, ha levantado la voz y está señalando con este tipo de datos y con este tipo de pronunciamientos que las cosas no están bien en el gobierno federal. Y bueno, pues la exigencia que tenemos por parte del sector campesino es abanderar esa causa, exigir que en las cámaras se reasignen recursos y no hablemos de menos 19,000 millones, hablemos de más 19,000 millones para este tipo de sectores que deben de incentivarse para efectivamente lograr ese crecimiento de entre 1.5 y 2.5 que ellos están promoviendo. Va a ser difícil con esos datos. Mira, presidente del PRI en Aguascalientes, Enrique Juárez, yo lo decía hace un momento, hay programas asistenciales que no estoy en contra de becas para jóvenes, Claro. Porque hay jóvenes, yo tuve la enorme oportunidad de estudiar gracias al Estado, porque estudié en la UNAM, y la UNAM tuteló, sufragó mis estudios, educación. mi educación, y estoy muy agradecido con ello. Y entonces digo, el Estado sí debe de apoyar, Claro. pero no debe de regalar. Es correcto. Nosotros teníamos el beneficio no de una beca, la colegiatura era mínima, Centavos. centavos, Sí. y bueno, pues ya tenía uno que vivir y comer y sacar calificaciones, etcétera. Hoy en día no les exigen ya las calificaciones, es decir, no importa, el examen de oposición, el examen de conocimientos para que ingreses, no importa, pero aún así en esos programas sociales, incluso de los estudiantes, de los famosos ninis, inclusive de los abuelitos, hay abuelitos
que lo digo así con todo respeto, que no porque estén viejos tienen derecho a recibir, te voy a decir porque tengo conocimiento de varias personas que tienen suficientes recursos económicos, suficientes, y son los primeros que están formados para que le den el apoyo. A mí me parece que debe de haber una depuración. Claro. Hay estudiantes que son unos viles vagos y que están recibiendo recursos. Hay casos de ninis que aunque se enojan porque les dicen ninis, ellos empezaron a decirles así. Hay casos de ninis que no hacen nada, que le dan una parte al empleador, al que le firma la bitácora, no hacen nada y se quedan con el dinero. Si vamos a hacer programas asistenciales, tenemos que vigilarlos. Y la otra es que teníamos estructuras que entregaban, vigilaban y supervisaban estos padrones y ahora ya no la hay. La borraron, la hicieron a un lado y ahora tienen a los funcionarios, ¿cómo les llaman? Los servidores de la nación. Servidores de López Obrador. De López Obrador, que no sabemos qué hacen. Pero igual lo he comentado con líderes de otros partidos, les digo, todo esto no está bien, pero ¿qué están haciendo? Porque no se nota, no se siente. La oposición, ustedes tuvieron buena oposición cuando fueron gobierno. El PAN era una oposición real, fuerte, consistente, incisiva. El PRD era una buena oposición. López Obrador era un buen opositor. Y ahora que llega López Obrador, todos se desdibujaron. Yo no veo una verdadera oposición. Mira, Ricardo Anaya, yo decía, Ricardo Anaya va a ser la voz cantante en la oposición. Se desdibujó. Y al único que veo, y lo digo como dice López Obrador, con todo respeto, porque no lo veo ni siquiera en el PRI, al único que veo alzando la voz es al expresidente Felipe Calderón, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Bueno, entramos, Rodolfo, recuerdas que recientemente entramos en una renovación de dirigencia nacional. Sí, acaba de llegar Alito. Acaba de llegar Alito, a tu presidente. Alejandro Moreno, con una dinámica diferente. Si recordarás, pues van dos grandes impactos. Uno, la reacción ante el informe presidencial, que bueno, pues vimos ahí situaciones anticonstitucionales, vimos datos que no reflejan la realidad, un informe triunfalista con mentiras que el PRI, a través de Alejandro Moreno, nuestro nuevo líder del partido a nivel nacional, y que con estas convocatorias que está haciendo a los congresos, a los inclusive la reunión del fin de semana convocó a todos los diputados locales del país para cerrar filas y buscar también que los pronunciamientos del partido, la agenda legislativa del partido sea en beneficio de la gente y no en componendas con los gobernadores o con los grupos mayoritarios en cualquier territorio del país. Estas son acciones que poco a poco permitirán cambiarle el rostro al partido para ser ese partido de oposición que ahorita debemos de ser, que ya no estamos en el gobierno y que justamente como nos señalaban a nosotros cuando cometíamos en el gobierno tropelías de este tipo, por falta de información, por ignorancia, por querer hacer programas clientelares, pues ahora a nosotros nos toca señalarlo, y creo que esta nueva época del PRI con Alejandro Moreno se verá un PRI de oposición. Presidente, ¿y cómo vamos en Aguascalientes? Hace una semana entrevisté al secretario general de gobierno, Ricardo Enrique Morán Faz, y le decía al término de la entrevista, si yo tuviera que poner un letrero, ¿qué pondríamos? ¿Avanzamos, fracasamos o nos regresamos? ¿O habría otro letrero más que otro? Imagínate un espectacular. En el PRI le pondríamos a estos resultados de los gobiernos, del gobierno del estado y de muchos gobiernos municipales, hashtag nada que presumir. Nada que presumir, así. Nada que presumir. Yo recuerdo los indicadores del 11% de crecimiento en Aguascalientes con Carlos Lozano. Gobierno priista, sí. con un gran gobernador como fue el ingeniero Carlos Lozano,
sí, pero es al final de cuentas, equipo priista, gobernante, técnicos, analistas, priistas, abocados al desarrollo de un Estado muy manejable, muy moldeable, y que fue ejemplo en esos años de muchos indicadores que justamente nos tenían con una gran calidad de vida, con una gran seguridad pública, sí. con un desarrollo económico importante. Por eso nuestro hashtag para ellos sería nada que presumir. No tenemos, pues no veo en el ambiente algo que presumir. La bronca entre los palacios, que quizás históricamente haya sido un ingrediente político del Estado, porque tenemos una capital Estado. Ha existido, con el ha existido. 80%. Yo recuerdo, ¿no? Hablando del prismo, sí, claro. Yo recuerdo la historia del ingeniero Miguel Ángel Barberena, y entonces el presidente municipal era Armando Romero Rosales. En un trienio. Y luego lo manda dicen que lo manda de diputado. Y Romo Medina, me parece, ¿no? Fue en el otro trienio. Pero había una presencia importante, significativa en la persona de Armando Romero. Un liderazgo fuerte en aquella época. Sí. Y entonces el gobernador dice, pues como que ya es tiempo de que se vaya. Son comentarios de pasillo. Claro. Y se va, y queda en sustitución la licenciada María Alicia de la Rosa. María Alicia de la Rosa. Sí. Luego llega, por ejemplo, hablando de esas diferencias entre palacios, está Otto Granados y Alfredo Martín Reyes Velasco. De partidos diferentes. ¿Sí es Alfredo Martín? No, Alfredo Reyes. Alfredo el Mosco Reyes. El Mosco Reyes. Alfredo Reyes, el Mosco Reyes. El Mosco Reyes, sí. Ahí también había diferencias. Luego estaba la diferencia entre Luis Armando Reynoso Femat siendo presidente municipal, y el gobernador era Felipe González, no me equivoco, ¿verdad? Sí, no, así era. Y había diferencias porque también hay que reconocer que Luis Armando fue un presidente municipal pues con mucha presencia entre la gente, entre la sociedad. Y luego con Carlos Lozano no hubo, ¿verdad? Porque Toño Martín del Campo fue un presidente que siempre trabajó con... Un trienio le tocó a Toño Martín del Campo, y el otro trienio le tocó la licenciada Lorena Martínez. Que había diferencias también ahí. Había celos, digo. Y que al final de cuentas... Porque Lorena también tiene un buen liderazgo. Y que al final de cuentas se necesitaron ambos para construir justamente... Sin duda. Imagínate la línea verde sin el apoyo del gobernador del estado, no se hubiera hecho. Y hubo voluntad política y hubo muchas situaciones que a mí me tocó vivir, porque yo fui secretario de Servicios Públicos en esa administración. Y bueno, pues vimos esa voluntad política del gobernador, y que justamente pues vino a traer grandes proyectos de inversión a Aguascalientes que ahora no se ven. Por eso extrañamos el crecimiento inclusive en hectáreas de nuevas áreas verdes. Quiero saber dónde están los nuevos bosques urbanos, dónde están más kilómetros de línea verde, otras líneas verdes por la ciudad que se requieren en muchos O tal vez lados. Se han ido consolidando, porque también hay que decir que se han hecho pasos a desnivel en esa línea verde para permitir el flujo de las vialidades. Es correcto. Y se ha ido consolidando. Se ha ido consolidando, pero la búsqueda de incrementar y que lleguemos algún día a estar en los indicadores de la Organización Mundial de la Salud en 12 metros cuadrados por habitante, que ahorita dicen los que saben que andamos en 6, 7 metros cuadrados. Bueno, que en aquellas administraciones priistas fueron esfuerzos contundentes, en un año, en 2 años, en 3 años, 60 hectáreas nuevas de áreas verdes, ¿no? Hoy, ¿cuántas hectáreas podemos presumir? Bueno, 60 hectáreas es lo que se mide la los línea 12 kilómetros de la línea verde con sus diferentes anchos, ¿no? Sí. Hay lugares donde está hasta 100 metros de ancho, lugares donde tenemos nada más 8, 10 metros, que es la restricción de los ductos de Pemex. Entonces, bueno, había creatividad, había ingenio, había una serie de cosas que
se hizo un rompecabezas de recursos para construir esa línea verde, por ejemplo, y hoy no vemos esas obras de envergadura, de beneficio, que ayuden a lo que decía el general Baena, la reconstrucción del tejido social. Porque el problema está en la familia, es cierto. El problema es estructural, tú lo decías, pero si el gobierno no aplica recursos, no deja de gastar en publicidad, en imagen personal de los titulares de los poderes, como es el caso de Aguascalientes, tanto el gobierno del estado, y sobre todo un gasto excesivo en la imagen de la titular del gobierno municipal de Aguascalientes, ¿no? Yo creo que son gobiernos que actualmente no tienen nada que presumir. Extrañamos esos cero secuestros, extrañamos esos semáforos delictivos donde aparecían los verdes, ¿sí? Llegaba a aparecer por ahí un rojo. Exacto. Por ahí. ¿Por qué? Porque había estrategias, había políticas públicas, había consensos y acuerdos entre los diferentes órdenes de gobierno, donde participaba la Federación, el Estado, los municipios, y se hablaba de aquel mando único que, aunque legislativamente tenía sus inconsistencias, sí, realmente no existía jurídicamente no existía, son acuerdos políticos, eran de voluntad. Desde el Congreso a mí me tocó ser diputado en esa legislatura, inclusive fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública, hicimos algunas adecuaciones para la mejor actuación de ese mando público que justamente estaba, mando único, que estaba sustentado en una gran voluntad política de todos los que gobernaban en aquel momento, pero sobre todo con gente capaz que sabía. Imagínate en esas reuniones un general Hidalgo Eddy o un general Baena, con el compromiso, con la experiencia, con los el procurador Felipe Muñoz. Con el procurador Felipe Muñoz, etcétera. Entonces, por eso no hay nada que presumir. Extrañamos indicadores, sabemos que no son los mismos tiempos, sabemos de muchas situaciones del entorno nacional e inclusive internacional. Estamos bien a nivel nacional, pero pudiéramos estar mejor. Entonces, sería hashtag pudiéramos estar mejor. Pudiéramos estar mejor. Dice el PRI. Dice el PRI. Con eso cerraríamos. Pudiéramos estar mejor. Te invito, Enrique Juárez, a ver si estás de acuerdo, el cartón del maestro Tiscareño a propósito de un expriista, compañero de ustedes, Manuel Bartlett Díaz. Fíjate que yo tengo una buena amistad con Manuel Bartlett. Yo lo traje a Aguascalientes en varias ocasiones. Él fue colaborador del programa Comentando la Noticia cuando estábamos en la radio, y lo trajimos en algunas ocasiones, y lo digo porque no tengo por qué ocultarlo, porque luego ya ves que algunos niegan a sus amigos. Yo tengo una buena amistad con Manuel Bartlett. Lo trajimos a algunos foros, a algunos eventos. Me invitó a la publicación de un libro que hizo, lo presentó en el Club de Periodistas en Ciudad de México, y también en un tiempo vi que ya se acercaba, como que ya empezaba a cargarse hacia Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hay un libro de López Obrador donde fustiga el trabajo de Andrés Manuel de Manuel Bartlett, donde lo acusa también de lo que lo está acusando hoy. No Carlos Loret, lo acusa Arely Quintero, que es no lo acusa, exhibe su emporio inmobiliario Arely Quintero, periodista, reportera, investigadora, que junto con Anabel Hernández hicieron el libro, aquel Fin de Fiesta en Los Pinos, ¿lo recuerdas? Que publicó Fin de Fiesta en Los Pinos, publicaron, y Arely Quintero, que trabaja en la W Radio, le entregó hace la presentación de este reportaje con Carlos Loret de Mola, y bueno, pues ha generado una polémica impresionante. Y a propósito de eso, tenemos el cartón del maestro Tiscareño sobre Manuel Bartlett, expriista, luego fue perredista. Estuvo en el PT, sí. O sea, muy camaleónico, ¿no? O sea, dice, últimamente, ahora es morenista, ¿no? Ahora es morenista. Y está cubierto por el manto divino de Morena, y ya no le pasa nada, porque le dijo, como le dijo Peña Nieto, Enrique Peña Nieto,
le dijo a Rosario Robles, hoy en la cárcel, le dijo, no te preocupes, Rosario. Ayer le dijo en la conferencia mañanera, matutina, no, ya no usemos los términos de López Obrador, oye, fifís, fuchi, guácala, me canso ganso, no hagan sufrir a sus mamacitas. Ya no, ciertamente que el lenguaje es vivo y se va mutando, pues ya no, pues si lo que queremos, pues al rato es nivel. Claro. Vean nada más las películas de Joaquín Pardavé, de los hermanos Soler, qué diálogos, qué parlamentos, qué elegancia para hablar, y ahora fuchi. Vámonos mejor con el cartón del maestro Tiscareño para que lo veas y nos digas qué tan bueno está, porque siempre es un genio el maestro Tiscareño. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño. Pues sí, fíjate que al ver esta imagen da mucha tristeza como priista, como militante revolucionario, porque al final de cuentas a mi generación nos tocó verlos, cuando nosotros iniciábamos en el PRI, nos tocó verlos ya empoderados, gobernador de Puebla, senador, diputado federal. O sea, deberían de haber sido un ejemplo para nosotros, ¿sí? Y aquí quiero llegar a una reflexión muy importante, Rodolfo, si me lo permites. Claro. Y qué bueno que haya estos espacios de comentando, ¿sí? Porque nos dan la oportunidad a lo mejor de explayarnos un poquito más. De separar el sistema político mexicano del Partido Revolucionario Institucional, que viéndolo desde esta óptica, pues sí, el partido es un instrumento para llegar al poder, pero luego, ¿qué pasa en ese sistema que ahora le dicen la mafia del poder? ¿Sí? Y que lamentablemente, del color que sea, azul o moreno, se contagian de esa mafia del poder, que inclusive, en alusión a López Obrador, no a ti, porque dices que también es tu amigo Bartlett. Sí. En alusión a López Obrador, pues cada quien escoge sus amigos. Claro, dentro de ese sistema. Yo ya me salvé, porque pues, los morenos no me van a hacer nada, los chairos no me van a decir nada. Dentro de ese sistema político mexicano, ¿sí? Lamentable que pues gente que nosotros vimos, que el partido promovió y que utilizaron al partido para llegar al poder, después se dediquen a desprestigiarlo, ¿sí? Yo no sé si hay enriquecimiento ilícito, yo no sé si su riqueza provenga ilícita, de manera exitosa en los negocios, pero nunca lo he visto dirigiendo una empresa. No, nunca lo ha hecho. Entonces, pues yo creo que justamente el juicio social, el juicio ciudadano, es más fuerte que las indagatorias o las investigaciones o las denuncias que pueda haber en contra de ellos. Yo creo que son personajes que tuvieron todo para trascender, y lamentablemente con estos bandazos y con estas incoherencias políticas de camaleónicas, como lo decías, que solamente buscan su interés personal. Sí. Eso es lamentable en la política mexicana. Dicen que a los amigos se les dice las verdades para no herirlos con las mentiras, y yo hablé con Manuel Bartlett hace medio año, y bueno, ya estaba en Morena, pero hace medio año hablamos con él por el tema de la CFE, y me dijo, no voy a poder hablar, no, porque además lo dijo, no,
tengo prohibido, o sea, nosotros no podemos hablar más que, hay uno solo que puede hablar, el Mesías. Cuando tú vas a misa, nomás el sacerdote habla, ¿verdad? Es correcto. O sea, es un solo predicador, aquí no se puede, ellos están de monaguillos nada más. Pero sí hubo algunos comentarios, yo se lo dije, pero no coincido con algunas cosas que no le habló de tú, le habló usted. Yo no coincido con algunas cosas que usted está haciendo, sobre todo en materia energética, pero bueno, pues yo respeto su trabajo y punto. Hasta ahí quedó. Pero sí es lamentable que un hombre con esa trayectoria, que formó parte de un instituto político que creó instituciones, así es, porque las creó, hay que reconocer, tiene fallas y errores y es perfectible como todo lo que el ser humano realiza es perfectible. Lamentablemente, pues como dicen, tomó el camino equivocado y tiene derecho también a equivocarse y lo tendrá si quiere a corregirlo el día de mañana. En fin, ese ya es tema de Manuel Bartlett. Yo creo que por su edad él ya está más allá de a prueba de fuego y de agua, ¿no? O sea, ya está bien templadito, él ya vivió lo que tenía que vivir. Ni sufre ni se acongoja. Ni sufre ni se acongoja. Además, el presidente ya le dijo, tú no te preocupes, Manuel, dicho en otras palabras. Enrique Juárez, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, la oportunidad, y si me lo permites, pues nada, enviar un saludo a la militancia revolucionaria. Entramos en una etapa de transición en el partido muy importante y nos vamos a convertir en esa oposición firme, útil, técnicamente útil y propositiva. Sí, hace falta la oposición porque en cualquier lugar donde no existe un contrapeso, no vamos a hablar de oposición, vamos a hablar de pesos y contrapesos. Correcto. La balanza de la diosa de la justicia tiene las dos charolas así. Tiene que estar equilibrado para que el país pues transite por mejores aguas, porque ahorita tenemos aguas muy turbulentas.